Adrian Newey, el legendario ingeniero de Aston Martin, está enfocado principalmente en el diseño y la ingeniería del coche para 2026. Pero lo cierto es que se ha involucrado muy poco en las mejoras de la AMR25 para 2025. Aunque las mejoras estructurales ya estaban pensadas hasta un poco después del verano. Sin embargo, no se tienen pensado más cambios importantes para el monoplaza por lo que queda de año, porque todo apunta a lo que viene en 2026. Esto es Pitland Explosivo. En este video hablaremos del abandono en Monza, que dejó un sabor amargo tanto para los aficionados como para Newey, quien admite que este episodio expone las fragilidades de un proyecto ambicioso. Vamos a entrar de lleno no solo en lo que ocurrió, sino en un análisis de los motivos reales de lo que le viene pasando a Alonso en pista en esta temporada, contado por el propio Newey. Comenzamos. Newey explica que Monza es un circuito que desnuda sin compasión. Sus rectas interminables y sus chicanes brutales son un examen imposible de aprobar para los coches mal diseñados. Aston Martin llegó a Italia con el AMR25, un monoplaza que ya había mostrado síntomas graves durante toda la temporada. Lo que ocurrió con Alonso no fue un accidente aislado, fue la confirmación de que este coche tiene un problema de raíz. El dato fue devastador, recalca Newey. Quinto abandono en 15 carreras, un tercio de la temporada perdida por fallos técnicos que nada tenían que ver con Alonso. En Mónaco se habían evaporado 8 puntos por un fallo del MUK. En Monza 6 más por la suspensión. En total 20 puntos que cambiaban por completo la clasificación de pilotos y constructores. Pero lo más importante no fue la matemática, sino lo simbólico. El abandono en Italia no fue casualidad, fue la prueba visible de que el AMR25 es un coche frágil por diseño y que el problema está en la esencia del proyecto. Los datos de Monza fueron tan contundentes como dolorosos. Alonso alcanzó como máximo 349 km/h en velocidad punta, mientras que Ferrari y McLaren superaban los 360. Esa diferencia de 12 km/h se traduce en metros irrecuperables en cada recta y en la imposibilidad de ejecutar adelantamientos reales. El DRS, que debería haber sido su salvavidas, apenas aportaba un par de kilómetros más cuando sus rivales obtenían hasta 12 de ganancia. En un circuito donde el 90% de los adelantamientos dependen de esa herramienta, el AMR25 estaba condenado antes de empezar. La clasificación fue un nuevo ejercicio de talento puro. Alonso, con un coche muy por debajo de sus rivales directos, logró el octavo puesto con un tiempo de 1 minuto 194. Su compañero Stroll quedó eliminado en Q1 con un 1199 a medio segundo de distancia. Esa diferencia no fue casualidad, fue la confirmación de una tendencia aplastante, 28-0 en duelos de clasificación desde Hungría 2024. Ningún otro piloto en la parrilla ha destrozado de manera tan clara a su compañero, y aún así, ese dominio absoluto no se refleja en la tabla de puntos. La paradoja duele todavía más al mirar el campeonato. Alonso, a pesar de su superioridad en clasificación y en ritmo de carrera, aparece por detrás de Stroll en la clasificación de pilotos. La explicación no está en el talento ni en la estrategia, está en la fiabilidad. Mientras el canadiense suma porque su coche, aunque lento, al menos llega a la bandera a cuadros, el asturiano ha sufrido 5 abandonos en 15 carreras, un tercio de la temporada perdida por averías que no dependen de él. Es una estadística que desmoraliza a cualquier campeón. Si traducimos los abandonos en cifras de puntos, el resultado es devastador. En Mónaco, Alonso rodaba sexto cuando el UC se rompió. 8 puntos evaporados en Monza. Estaba séptimo cuando la suspensión se dio 6 puntos más a la basura. En Australia, China y Miami, otros abandonos borraron oportunidades claras. En total, 20 puntos que habrían cambiado por completo la narrativa de la temporada. Con ellos, Alonso estaría claramente por delante de Stroll y Aston Martin en plena pelea con Williams por la quinta plaza de constructores. Lo más grave no es solo lo que se perdió, sino cómo se perdió, advierte Newey. En la Fórmula 1 moderna, donde los abandonos mecánicos son rarísimos, acumular 5 en 15 carreras es un escándalo. Ferrari, McLaren y Red Bull rozan el 100% de fiabilidad. Aston Martin, en cambio, retrocede a cifras propias de los años 80. Sin duda, se trata de un fracaso de diseño, de un coche que no está preparado para resistir las exigencias básicas de la categoría reina. Y eso es lo que convierte el caso de la AMR25 en un problema mayúsculo. El abandono de Alonso en Monza no fue un accidente aislado, insiste Newey.
La rotura de la suspensión delantera derecha en Ascari fue la consecuencia visible de un diseño llevado al límite sin margen de seguridad. El AMR25 llegó a Italia con un paquete de baja carga aerodinámica para reducir resistencia en recta con cambios en el alerón delantero, ajustes en los pontones y modificaciones en la refrigeración. Sobre el papel debía acercar al coche a Ferrari y McLaren en velocidad punta. En la realidad apenas mejoró 2 km por hora manteniendo un déficit de 12 km por hora que convertía cada recta en una condena. La raíz del problema es mucho más profunda. Adrian Newey ya lo señaló con dureza. El simulador de Aston Martin no tiene correlación con la pista. Esto significa que lo que se prueba en fábrica no coincide con lo que se vive en los circuitos. Las piezas que parecen ganar rendimiento, en teoría se convierten en lastres en la práctica. Monza fue el ejemplo perfecto. El coche debía ser más competitivo con el paquete de baja carga, pero en pista mostró la misma lentitud y además una fragilidad estructural que desembocó en la rotura de la suspensión. El DRS fue otro síntoma claro de esta desconexión entre teoría y realidad, detalla Newey. Mientras Ferrari y McLaren obtenían 10 o 12 kilómetros extra al activarlo, el AMR25 apenas conseguía unos pocos. En un circuito como Monza, donde los adelantamientos dependen en un 90% de esa herramienta, Alonso estaba condenado. Podía defenderse con maestría, pero no tenía armas para atacar. Esa diferencia no fue un detalle técnico. Fue la confirmación de que la aerodinámica del coche está mal resuelta desde su diseño inicial. El punto es que Newey ha intervenido bastante poco en el coche 2025, o mejor dicho prácticamente nada. Sí que ha habido ciertos cambios pero nada grande o de relevancia ya que toda la energía ahora mismo se enfoca en el horizonte de 2026. Además, el AMR25 tiene una ventana de rendimiento extremadamente estrecha, explica Newey. Cuando se descarga la carga aerodinámica para ganar velocidad, el coche pierde estabilidad en curva y castiga neumáticos en exceso y, cuando se carga para ganar agarre, se convierte en un lastre en recta. En Monza se eligió la primera opción y el resultado fue un coche inestable y frágil. La suspensión que se rompió en Ascari no fue un fallo puntual. Fue el precio de llevar al límite un diseño que no soporta condiciones extremas de carga lateral y vibración. Los ingenieros intentaron mitigar el problema ajustando el rack, inclinando el coche hacia adelante para liberar drag sin perder tanto agarre en frenada, continúa Newey. Pero esa solución improvisada tuvo efectos secundarios devastadores, subviraje en chicanes, pérdida de tracción en la salida de curvas lentas y un aumento de la presión en el tren delantero. Esa sobrecarga acabó concentrándose en la suspensión que se rompió. El desastre no fue producto de la mala suerte, fue la consecuencia lógica de un coche que se diseñó con márgenes demasiado estrechos para sobrevivir. En el muro de Aston Martin la reacción fue tan reveladora como el fallo. No hubo manos en la cabeza ni gestos de sorpresa, solo rostros resignados, como si todos supieran que este desenlace estaba escrito desde el viernes. Lo que provocó el abandono en Monza no fue un error, fue la fragilidad de un diseño condenado. Por su parte Alonso, mantuvo la calma, con una mezcla de resignación y cansancio. Solo soltó una frase seca, reflejando su frustración por lo vivido, cosa que no era para él una sorpresa sino un patrón que se ha repetido una y otra vez en su temporada. Esa reacción inmediata fue la chispa que encendió la polémica. La frase más demoledora llegó después. Me estoy acostumbrando a esto. Fue lo nunca visto en la carrera de Alonso. El campeón que siempre respondió a la adversidad con lucha y coraje, admitía públicamente que la frustración se había convertido en rutina. Ese reconocimiento impactó como un puñetazo al estómago de la afición española y del paddock internacional. No era solo una queja puntual, era la confesión de un piloto que empieza a perder la fe. Para muchos, esa frase fue más preocupante que la propia rotura de la suspensión. La prensa internacional no tardó en amplificar sus palabras, diciendo que Alonso está atrapado en un proyecto que no responde. Sky Sports calificó sus declaraciones como las más duras de la temporada. Esa unanimidad mediática demostró que lo ocurrido en Monza no fue interpretado como un simple abandono técnico, sino como un terremoto emocional que reveló las fisuras más graves entre el piloto y su equipo. Si este análisis te ha gustado, pulsa like y cuéntanos en los comentarios tú qué piensas. ¿Debe ir Alonso pensando en marcharse del equipo? ¿O debería apostar por los cambios de 2026 y quedarse? Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte, porque es gratis hacerlo. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.